Ecuador y Colombia mantuvieron una reunión bilateral y acordaron conformar una comisión técnica binacional para verificar lo ocurrido en la zona fronteriza. En medio de la tensión, el Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó una mesa bilateral. Autoridades de ambos países se reunieron para contrastar información y revisar lo ocurrido en la frontera. Se coordinó la conformación de una comisión técnica binacional para confirmar in situ. Inicialmente, autoridades colombianas señalaron que estaba a 200 metros de la frontera, pero luego ajustaron su versión asegurando que se encontraba a 100 metros del límite con Ecuador. Pero ahora las Fuerzas Armadas de Colombia dice que fue a pocos metros y que no sería un bombardeo, sino un efecto rebote causado por la física. Si no detona, entonces hay una posibilidad de algo que se llama rebote o ricochet. Ese es un término técnico del rebote de municiones. Aquí es probable, por eso les digo, estamos teorizando, es probable que el impacto en territorio ecuatoriano, cuando no estalla, continúa su trayectoria por pura física. Para ubicar lo ocurrido, la operación militar de las Fuerzas Armadas ejecutada el 3 de marzo se realizó en las afueras del Cantón Cascales en Sucumbíos. El explosivo, en cambio, fue hallado en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, Colombia. En esa operación del 3 de marzo, Ecuador reportó la destrucción de la logística de los comandos de frontera. Un campamento con capacidad para 50 guerrilleros, frecuentado por alias Monotole, uno de los principales mandos de la estructura criminal. Para la conformación de la comisión binacional que investigará el caso, se reunieron el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, Henry Delgado. Tras varias horas de encuentro con delegados de Colombia, se acordó avanzar en la verificación conjunta. Pero el comunicado del Ministerio de Defensa ratifica lo dicho por Ecuador desde el primer momento del impasse. La operación militar fue legítima en el marco del conflicto armado no internacional y fue realizada sobre territorio ecuatoriano. La investigación ahora pasa a manos de una comisión binacional y la respuesta se espera ahora sea técnica y no ventila de trinos del presidente Petro. El presidente de Colombia denunció un presunto bombardeo en la frontera. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado las pruebas técnicas que respalden esta afirmación. Campesinos grabaron una bomba en medio de un cultivo de coca. Pese a que el presidente Gustavo Petro dice que fue lanzada desde un avión, no hay cráter, no hay peritajes, no hay informes técnicos y tampoco pruebas entregadas oficialmente. Pese a ello, la denuncia la ventiló durante un consejo de ministros. Ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados. Posteriormente, en una publicación acompañada de fotografías, incluso de productos como chocolate y cacao, Petro aseguró que no ha ordenado bombardeos contra grupos armados, pero nuevamente, sin presentar pruebas, volvió a acusar. Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las imágenes que circulan abren más dudas que certezas. Una bomba en medio de un cultivo de coca. Petro dice que cayó de un avión, pero no hay un impacto profundo. La bomba luce oxidada, pero Petro dice que es barro. La respuesta a Petro sale desde el senador colombiano Germán Rodríguez. Pero sí pudo haber sido algún error humano o técnico o mecánico cuando salió la bomba, pero yo sí la veo muy vieja y muy oxidada. Pero para escalar al nivel como lo dice el presidente Petro, ¿cree que es a ese nivel? No. Recuerden que Petro él es guerrillero. En el centro de la atención, Gustavo Petro, exintegrante de la guerrilla del M-19, hoy presidente. En un escenario político marcado por las elecciones en Colombia, en las que Petro apoya abiertamente al candidato vinculado a la guerrilla. En otro universo paralelo, estuviésemos atacando a la misma estructura criminal, tanto en Ecuador como en Colombia. Por ahora, hay una denuncia, hay un reclamo, pero no hay pruebas. Por eso, tras un día de acusaciones, Colombia recién acordó crear una comisión binacional
En México fue capturado alias Lobo Menor, vinculado al asesinato de Fernando Villavicencio. Las autoridades esperan que sea trasladado a Ecuador en las próximas horas. Nuevo golpe en la investigación que busca identificar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Pues las autoridades confirmaron en México la captura de Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, uno de los cabecillas de la estructura criminal Los Lobos y señalado por las autoridades judiciales como presunto autor intelectual del asesinato del ex candidato presidencial. La detención fue confirmada por el ministro del Interior, John Reinberg. Terminar su trámite para que sea enviado acá al Ecuador, donde por supuesto ya directamente a la carta del encuentro, ya que siga el proceso judicial del cual intentó escapar. Recuerden que alias de Lobo Menor es su hijo. Pero ¿quién es Lobo Menor? En informes de inteligencia se lo califica con un alto rango en la estructura criminal Los Lobos, incluso como segundo al mando, por debajo de alias Pipo, pues es su padrastro. Su nombre ya estaba dentro del expediente del caso del magnicidio de Fernando Villavicencio, en donde la fiscalía vinculó a 3 líderes de Los Lobos por la presunta planificación logística y criminal del atentado que acabó con la vida de Villavicencio. Rafael Correa lo ha señalado, hay que ocultar la verdad de este caso, hay que evitar que se procese al Lobo Menor, que el día de hoy lamentablemente, para mala suerte del ciudadano Rafael Correa, ha sido detenido, y esto generará un sinfín de información que será útil no solo para este proceso, a mi criterio personal servirá para muchas investigaciones más. La captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias el Lobo Menor, mueve el tablero de la investigación en torno al asesinato de Fernando Villavicencio, pues su detención podría convertirse en una llave para seguir la ruta de las órdenes, el dinero y los autores intelectuales detrás del crimen del ex candidato presidencial. Y en el caso Ligados, la jueza Daniela Camacho rechazó los pedidos de nulidad y declaró la validez del proceso contra 7 investigados por presunta asociación ilícita. Entre ellos constan Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Lor, Nicole Bonifaz, Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González. La Fiscalía, en la presentación de su dictamen acusatorio, afirmó que el Consejo de Participación Ciudadana habría sido captado por intereses políticos. Esta diligencia se suspendió y también se va a retomar este jueves, cuando se defina si hay un llamado a juicio. Santiago Díaz, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, amplió su versión en la Fiscalía y ratificó que, según su testimonio, el expresidente Rafael Correa le habría ordenado traer dinero en efectivo desde Venezuela. Custodiado por elementos de las Fuerzas Armadas, con varias carpetas en sus manos, Santiago Díaz llegó a la Fiscalía General del Estado a rendir la ampliación de su versión en torno al denominado caso Caja Chica. Durante más de 7 horas, permaneció en el Ministerio Público. Recordemos que en esta investigación fue allanada la sede de la Revolución Ciudadana, así también los domicilios de varias figuras representativas de esta agrupación política. Díaz no es un actor menor en este proceso judicial, pues aparentemente sería pieza clave en la estructura financiera de la campaña presidencial de 2023, bajo la sospecha de supuesto financiamiento irregular y presunto lavado de activos. Díaz, en la ampliación de su versión, habría ratificado lo dicho meses atrás. Porque el país necesita un baño de verdad. Yo trasladé por disposición del presidente Correa dinero desde Venezuela. Este proceso judicial se encuentra en indagación previa y la información recopilada en la ampliación de la versión es reservada. Así lo puntualizó el abogado de Santiago Díaz Asque, quien mencionó incluso que las amenazas en contra de su cliente aún continúan. Una ampliación relacionada a la primera versión. ¿Se ratificó en lo que dijo en la primera versión? Se ratificó en la primera versión. Estamos acudiendo a todos los llamados que realiza Fiscalía. ¿Entregó información su cliente? Él rindió una ampliación de la versión. El fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, dio a conocer que Santiago Díaz a su espalda tiene varios procesos judiciales y que el caso de violación no tiene nada que ver con el cual hoy ha entregado información a las autoridades de justicia. Son cosas muy diferentes. Por cuanto es un caso de violación, acá es un caso de enriquecimiento ilícito, acá tenemos un caso de delincuencia organizada, entonces son cosas muy diferentes. Entonces, no confundamos los procedimientos. Si Santiago Díaz es cooperador o no de la justicia, eso podrá conocerse más adelante cuando exista ya una formulación de cargos y un proceso judicial avanzado, pero eso solo el tiempo lo podrá esclarecer.
Y el Pleno de la Asamblea inició el debate de ley urgente enviada por el presidente Daniel Noboa para incentivar la construcción de viviendas de interés social y también reducir el déficit habitacional en el país. Esta propuesta es apoyada por legisladores oficialistas e independientes, pero no por la Revolución Ciudadana. Más de 700.000 familias en Ecuador no tienen vivienda. Esa realidad fue el centro del debate en la Asamblea Nacional este miércoles en Cuenca. Con 146 legisladores presentes, el Pleno conoció el informe para primer debate de la ley urgente enviada por el presidente Daniel Noboa, que busca incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional. El primero en intervenir fue el asambleísta Alex Morán como ponente. Lo hago con la convicción de que estamos al frente de una de esas grandes decisiones a nivel social que necesita el país. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de un hogar, de un techo para las familias ecuatorianas. La propuesta plantea que empresas o contribuyentes puedan donar viviendas al Estado y recibir a cambio una rebaja de hasta el 100% del valor donado en el impuesto a la renta con un límite del 30%. Según la Comisión de Desarrollo Económico que elaboró el informe, la medida no solo apunta a lo social, también a dinamizar la economía a través del sector de la construcción. Cada vivienda construida no solo es un techo, es trabajo, es inversión, es desarrollo, es dinamizar la economía. Pero el proyecto es cuestionado por la Revolución Ciudadana. Para los legisladores de esa bancada, la iniciativa beneficia a los grandes inmobiliarios y le resta competencias a los municipios. Díganle al país la verdad, que los intereses económicos están en las grandes inmobiliarias. No le vengan a decir al país que existe interés, que existe la necesidad de fortalecer la vivienda de interés social. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la ley como una respuesta a una necesidad histórica. ¿Quién se opone? ¿Quién puede oponerse a darle a los ecuatorianos, a los amazónicos, una vivienda digna? ¿Quién puede oponerse a eso? Sí, ahí está la respuesta. Los legisladores de la Revolución Ciudadana. Incluso hubo asambleístas independientes que destacaron el impacto en zonas como la Amazonía, donde el déficit habitacional supera el 80%. Mi rechazo a las pretensiones negativas de que este proyecto positivo se apruebe a favor de los ecuatorianos, de esa gente pobre, de esa gente que no tiene dónde vivir. El proyecto regresará a la comisión para la elaboración del informe de segundo debate. La votación final se prevé para la próxima semana, cuando la Asamblea sesione en Machala. En Cuenca, el presidente Daniel Noboa entregó viviendas, promocionó créditos para la economía popular y solidaria y supervisó una obra vial clave para el austroecuatoriano. El eje central de la jornada fue la entrega de viviendas a familias cuencanas a través del programa Tu Casa Miti Miti, que facilita el acceso a la primera casa con créditos preferenciales. No hay nada que dé más justicia y dignidad que tener una casa propia, que tener algo que es suyo, que nadie se lo pueda quitar. Jonathan y Tatiana son beneficiarios. Fue un trámite ágil, fácil, pues dimos una entrada muy factible, por hablarlo así. Esta es una iniciativa muy buena para jóvenes como nosotros, para tener algo propio. Como parte de su agenda, el presidente Daniel Noboa también oficializó la entrega de más de $23 millones en créditos productivos para cooperativas de ahorro y crédito a escala nacional. Para que nuestros agricultores compren semillas y mejoren su producción, para que los comerciantes abastezcan su local y vendan más. Son recursos que apoyan a sus negocios. Vine a esta bellísima ciudad hace 5 años, me puse mi primer centro de pilates funcional y gracias al apoyo de la cooperativa pude crecer con mi segundo y con mi tercer gimnasio, dando empleo a más de 15 personas directamente. Sus actividades en Cuenca este miércoles las cerró con la supervisión del distribuidor Monay IES, una obra esperada por más de una década. Es un distribuidor de tráfico que con más de $43 millones el gobierno nacional está dinamizando la economía en Cuenca, pero al mismo tiempo solucionando un problema que nadie lo ha solucionado en muchos años, que es la movilidad en la Cuenca Sogues. Uno de los hitos que tenemos es para este agosto de este año, del 2026, puede estar habilitado el primer paso elevado para que posteriormente se pueda construir el segundo. Mientras los carros ya van a transitar en el primer paso elevado en un sentido, en el otro sentido se van a seguir trabajando. El gobierno asegura que con cada una de estas intervenciones se busca dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de las familias. Y la vicepresidenta María José Pinto revisó los avances de la intervención en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en cumplimiento del decreto ejecutivo 318 dispuesto por el presidente Daniel Noboa.
Junto a las autoridades del IES analizaron el informe del interventor, enfocado en optimizar la gestión, pero también en garantizar la transparencia. Se evalúa el abastecimiento, el acompañamiento del Ministerio de Salud y el plan de seguridad diseñado para prevenir y erradicar la infiltración de grupos de delincuencia organizada en áreas tan críticas. El interventor presentará informes quincenales durante los primeros 60 días. El gobierno nacional reforzará el control laboral en el país. El ministro del Trabajo, Harold Burbano, anunció la incorporación de 100 inspectores este año, otros 100 en el 2027. El anuncio llega tras la vigencia de la jornada eficiente en respuesta a los temores ciudadanos por posibles abusos en su aplicación. En medio del debate sobre la llamada jornada eficiente, el gobierno busca despejar dudas. El ministro del Trabajo, Harold Burbano, convocó a un conversatorio con medios de comunicación en Guayaquil. Fue enfático. No se están quitando derechos laborales en el país. No se está cambiando la ley. No se aumentan las 40 horas de trabajo en el país, no se suprimen derechos, especialmente algo que ha generado conflicto y duda, las horas extras, horas suplementarias, horas nocturnas, horas de fines de semana, horas de feriado. Lo que se plantea más bien es una redistribución del tiempo laboral, con la promesa de mejorar la productividad y también los ingresos de los trabajadores. Pero a los ciudadanos les preocupan posibles abusos. Frente a esto, Burbano asegura que no se podrá despedir a un trabajador para recontratarlo bajo nuevas condiciones. Así es, hemos puesto una limitación en el acuerdo, que es que no se puede terminar una relación laboral y empezar otra con el mismo empleado para cambiar la jornada. Si es que un empleado ya se encuentra trabajando con una empresa y se quiere cambiar la jornada, tiene que firmarse una adenda a ese contrato, en donde tiene que estar de manera expresa y explícita cuál es el nuevo horario. También decirle a la ciudadanía que si, por ejemplo, ese nuevo horario pactado es un horario en donde hay horas nocturnas, hay horas de fines de semana o hay horas de feriados, esas horas se pagan además del salario básico. El tercer pilar de esta propuesta es el control. El propio ministerio reconoce que la supervisión ha sido limitada. Estamos gestionando el aumento de la planta de inspectores del trabajo y el hecho de que se empiecen a registrar ya estos nuevos contratos, estas nuevas jornadas, nos da la posibilidad de que nosotros podamos ya ir a esa empresa y hacer la evidencia clara. Actualmente hay 178 inspectores de trabajo a escala nacional, una cifra que el propio gobierno considera insuficiente. Por eso se ha planteado su ampliación. 100 nuevos inspectores se incorporarán este año y otros 100 en 2027 para fortalecer los controles y evitar abusos. Y el repunte del precio del petróleo impulsado por el conflicto en Medio Oriente eleva los ingresos de Ecuador. Según las autoridades del sector, el crudo alcanzó los $96.85 por barril al 18 de marzo del 2026. Este incremento representa un alivio para las finanzas públicas, al ubicarse por encima de meses anteriores y mejorar las perspectivas económicas del país.